En Buenas principio, tardes a todos y a todas. Un gusto estar en este espacio. Tenemos desde el Centro de Estudios de Educación, la Dirección de Posgrado, Investigación y la Licenciatura en Educación, tenemos el gusto de darle la más cordial bienvenida a Carlos Enrique Calderón. Carlos Enrique Calderón es magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Es ingeniero de la Universidad de Santiago de Chile y por más de 2 décadas ha trabajado en el sector educativo y se ha desempeñado en cargos de responsabilidad tanto en el ámbito público como en universitario. Fue gerente general del Centro de Medición MIDE-UC de la Pontificia Universidad Católica de Chile, director educativo de la Corporación de Educación de Maipú, secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación del Ministerio de Educación de Chile. Se ha desempeñado como profesional experto del Servicio Civil para Selección de directivos públicos y consultor internacional. Actualmente se desempeña como coordinador del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, YESED, de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, de la UNESCO. Su conferencia titulada es Aportes desde el Laboratorio Latinoamericano de Calidad de la Educación, YESED de UNESCO, a Agenda Regional de Recuperación y Transformación. Adelante, eh, estimado Carlos, el escenario es suyo. muchas gracias, Carmen. Bueno, y a usted, a la universidad, eh, a la ex ministra Marigen, a Alejandro, bueno, y a todos ustedes por esta invitación y por tratar de colocar un granito de arena desde mi rol hoy día en UNESCO y también en la experiencia que he tenido el privilegio de poder aportar. A mí me dijeron que tengo alrededor de 40 minutos, no sé si eso es más o menos lo que tengo, pues después tenemos que conversar. No tengo la competencia de resumir, por tanto tengo mucha información que voy a tratar de no agobiarlos, pero tratar de aportar finalmente a dónde estamos. Obviamente que entender el contexto educativo es más que números, es más que cifras, es una experiencia finalmente de nuestras niñas, niños y estudiantes, pero quiero entregarle información, insisto, para poder complementar este fenómeno mucho más holístico, integral, para que ojalá uno pudiese apoyar mejores oportunidades de bienestar y aprendizaje en los distintos niveles, en el nivel de política, en el nivel de apoyo finalmente, en los niveles intermedios, el nivel de los equipos directivos y de las escuelas. Ustedes son, en este caso, una instancia de posgrado, por tanto, voy a tratar de aportar estos elementos en distintos niveles para que ojalá, insisto, aportar finalmente a un entendimiento más amplio y una conversación profesional que ustedes tienen. Yo voy a tratar de aportar en estos 4 puntos. Primero porque creo que es de vital importancia saber por qué hacemos lo que hacemos. El propósito en lo que tiene que ver con las políticas educativas, en este caso las políticas públicas, no perder de vista el para qué estamos finalmente trabajando mejoras de políticas educativas, por qué invertimos más recursos, por qué requerimos de mayores capacidades finalmente en esta dirección y que finalmente ese propósito se transforme en una promesa de cómo movilizamos mayor bienestar y aprendizaje en los estudiantes. Segundo, ¿dónde estamos? Tengo la deformación de trabajar con información y con números, por tanto, insisto, le voy a tratar de hacer un recorrido para nutrir, insisto, ojalá no agobiar, ir hilando como distintas instancias de Latinoamérica y el Caribe y llegar finalmente también a Chile. Tercero, en una agenda de recuperación, o sea, de ir en busca de lo que perdimos, pero más que de lo perdimos, en cómo transformamos la experiencia escolar para verdaderamente tener oportunidades de aprendizaje. Y esa es una invitación de la UNESCO a los 195 países que conforman finalmente la organización, en este caso Chile, que este año cumple 70 años, y todos los países de América Latina y el Caribe, sin excepción. Y cuarto, siento instrumento al servicio de esta conversación de recuperación y transformación desde el ámbito más desde donde yo trabajo, pero obviamente que la agenda es más grande, de revinculación, de retención, de asistencia, de bienestar, de aprendizaje y de apoyo,
pero insisto, desde el ámbito más desde cómo logramos mejores políticas públicas que ayuden a la toma de decisiones, tratar de aportar a, insisto, no perder de vista estudiantes protagonistas y la necesidad de una cultura más profesionalizante en nuestros temas. Así que vamos en función de lo que yo quisiera aportarle en esta línea. Primero, ¿por qué hacemos lo que hacemos y para qué lo hacemos? Es importante no perder de vista que lo que hacemos tiene que ver porque soñamos que nuestras niñas y niños cumplan sus sueños y desarrollen sus talentos para el bienestar individual, pero también para el bienestar colectivo, para vivir en sociedad finalmente, para poder finalmente construir comunidades educativas, comunidades en el barrio, en la comuna, en el país, en Latinoamérica. Esto lo traigo a la conversación porque UNESCO plantea fuertemente que la educación no es solo algo personal, individual, sino también algo que ayuda a la cohesión, al desarrollo de las sociedades, y desde esa perspectiva creo que tributa mucho a la conversación de este magíster de la universidad y a la visión también que ustedes tienen. Segundo, hay aquí una invitación. América Latina y el Caribe ha ido transitando primero por cobertura. La cobertura en Latinoamérica y en Chile era un tremendo tema en el 60, en el 70, en el 80, en el 90. Uno podría decir, mire, había mejor educación, pero los niveles de acceso eran muy bajos. Por eso, en términos de que se construye en el 2000 una agenda de los objetivos de desarrollo del milenio, que finalmente planteaban aumentar la matrícula y que todo niño y niña tuviera el derecho a la educación. Mayoritariamente América Latina y el Caribe han cumplido finalmente en esta línea. Y obviamente hay países que todavía tienen algún diferencial importante de poder llevar. Pero aparece a mediados de la década del 2010, la década pasada, esta Agenda 2030, donde ya no es solo que los niños vayan a la escuela, sino que vayan a la escuela a generar oportunidades de aprendizaje, bienestar y aprendizaje en distintos ámbitos, ámbitos de habilidades fundamentales, las asignaturas más tradicionales, el bienestar psíquico y psicológico, este desarrollo mucho más integral y la posibilidad también de, en este caso, de habilidades socioemocionales y una ciudadanía mundial y desarrollo sustentable. No cuando cumplan 18 años, no cuando sean ciudadanos en cada uno de los países, sino que aquí y ahora. O sea, un niño de 8, de 10 años, ¿cómo puede participar de la toma de decisiones en su colegio, en su curso, en su barrio, con sus estudiantes? Por tanto, ¿cómo lo construimos a hacer que participe de esta ciudadanía mundial y que sea consciente y trabaje también de esta relación de desarrollo sustentable y con el planeta? Digo esto en términos de poder contextualizar. Trabajamos y ustedes aportan, los sistemas escolares construyen, los papás y madres queremos que finalmente nuestros estudiantes desarrollen sus talentos, cumplan sus sueños y aporten a una mejor sociedad. Y bueno, ¿y dónde estamos? Si uno revisa finalmente dónde estamos, América Latina y el Caribe está lejos de lograr calidad de la educación es muy amplia, pero si uno mirara una esfera que es lograr aprendizaje fundamental en lectura y matemática y ciencia, estamos muy lejos. Medido con cualquier instrumento, por PISA del 2019, ahora va a salir próximamente en diciembre la del 2022, por CIMSE, la última evaluación del CIMSE del 2018, voy a mostrar la última del 2022, por el TERCE, que fue la última evaluación que Chile estuvo en esta evaluación que nosotros hacemos en UNESCO en todos los países hispanohablantes y Brasil, o sea, en todos. En cualquiera de estas tiene 3 estudiantes en la sala de clase, los estudiantes que logran lo que queremos que aprendan, o sea, van en el curso que queremos, estudiantes que están alrededor de 6 meses atrás, que requieren un andamiaje y un apoyo particular, y estudiantes que están más o menos un año atrás de donde están, o más, en términos de estos aprendizajes esperados. Digo esto porque por lo que me contaron, en otra presentación de resultados de CIMSE, vieron los niveles de aprendizaje, un instrumento que sale del número, sino que entra a qué conocimientos y habilidades tiene que aprender un niño y una niña.
Y digo esto también por la complejidad de lo que sucede en las salas de clase. Al menos hay tres grupos instruccionales. ¿Qué quiere decir esto? Una misma clase, el maestro debería tener el instrumental y el apoyo para cómo hacer actividades para graduar a los que van adelante y requieren ser desafiados, cómo requieren también apoyo sustantivo para acompañar a los que requieren ayuda para dar el salto a lo esperado, y cómo ayudan y vuelven atrás para generar apoyos pertinentes a los que están muy atrás. ¿Qué quiero decir esto? Una misma clase, con una misma actividad para todos, claramente no es posible, porque, diciendo temas, estudiantes están en matemática, están preparados para lo que tiene que ver con problemas complejos, otros están preparados para enfrentar problemas simples y otros ni siquiera han realizado la comprensión de las habilidades básicas. O en el tema lector, hay algunos que recién están decodificando. Segundo, otros que están comprendiendo lo literal, lo que aparece en el párrafo, y otros están finalmente sacando inferencias de lo que sucede en el texto. Por tanto, lo que quiero aquí detenerme es más allá de lo que uno lo dice, mire, en Latinoamérica y el Caribe nos falta mucho, en Chile nos falta mucho, sí, pero me quiero detener en la complejidad de enfrentar este desafío en la sala de clase, con tiempo, con apoyo, finalmente para nuestros docentes que necesitan más aún en los tiempos actuales. Segundo, más allá de la medición y la discusión a veces en Chile, a lo mejor habrá alguno que lleva esta discusión en que esto es, mire, evaluamos a todos los colegios, a un grupo de colegios. Esto finalmente no ha dado mucho efecto, porque lo que da efecto tiene que ver no solo con evaluar, sino qué es lo que voy a hacer para mejorar. Si uno revisa el 2022 hasta el 2015, se evaluaron a todos los niños, entendiendo que son cortes distintas, pero no logramos avanzar en términos de los niveles de aprendizaje. Y siguen existiendo estos tres grupos de aprendizaje. Y después se pasó en el 2015 al 2017 a evaluar a un grupo de colegios, y de nuevo seguimos teniendo lo mismo. ¿Qué quiero decir esto? Importa mucho la información pública del CINCE, pero lo que aquí importa es cómo se conecta con mecanismos de mejora que apoyen al docente para poder transformarlo en oportunidades de aprendizaje y saber con nombre y apellido dónde está cada niño, más que para la rendición de cuentas, que insisto, es un objetivo de la política pública que importa, pero el objetivo es cómo le doy herramientas instrumentales para que ese profesional, ese maestro que está en la sala de clase, pueda avanzar en esos términos. Aquí está, para los que están distraídos, es para traerlo a la conversación, si pueden ver, ¿no? Esto es un análisis curricular que hicimos en tercero y sexto a nivel regional respecto a ciertos conceptos de la Agenda 2030, Ciudadanía Mundial y Desarrollo Sustentable. ¿Y qué quiero decirles con esto? El círculo más concéntrico dice que es declarativo, o sea, lo que los currículum, conceptos que los currículum dicen que tienen que aprender. Y en el de afuera es lo programático. ¿Cómo se lleva al currículum o a la planificación, si existen instrumentos para ayudar a los maestros a transformar en oportunidades de aprendizaje? Esto fue hecho el año 2019 con el currículum vigente de estos países, y más allá que uno dijera, el maestro no enseña o el maestro no logra que aprendan lo que él enseñó, aquí lo que queremos decir también es que hay conceptos que los currículum declaran que los niños deberían aprender, por un lado, que no tienen instrumentos para que los profesores lo transformen en oportunidades de aprendizaje, como ciudadanía. Declara el currículum chileno que la ciudadanía tiene que enseñarse, pero no existe instrumental en tercer y sexto grado para que se desarrollen oportunidades de aprendizaje en esos términos. O en términos de responsabilidad, por decir dos conceptos que hoy día ahí estoy mirando, que en Ciudadanía Mundial, que claro, el currículum no declara en términos de lo programático, que es tan importante, pero que sí existen actividades para que los maestros transformen en oportunidades de aprendizaje. Nuestro primer punto que aquí traemos a colación en este análisis es la importancia de estos conceptos como la ciudadanía mundial y el desarrollo sustentable, operacionalizarlos finalmente en los países para transformar en oportunidades de aprendizaje. Por tanto, si uno enfrenta el desafío de la oportunidad antes de la pandemia, América Latina, el Caribe, más allá que Chile es el número 1 dentro de estos 19 países que hablan
español más Brasil, estamos muy lejos de lo que deberíamos estar. Por eso la invitación es cómo utilizamos mejor los recursos, cómo invertimos más, cómo formamos a mejores profesores, cómo apoyamos a mejores profesores y más que, en definitiva, aquí en esta línea, encontrar culpable una conversación que no moviliza mucho, sino que sí de responsabilidad y profesionalizante en los sistemas escolares. Traigo a colación las habilidades socioemocionales, que son muy importantes, pero no solo para quedarnos en un número, sino qué hacemos en las oportunidades de aprendizaje y el apoyo a los maestros para transformar en una oportunidad de aprendizaje. Ejemplo, en autorregulación escolar el promedio dice que América Latina y el Caribe está relativamente bien, pero cuando uno le pregunta a un niño si sigue las normas y las reglas, dice la gran mayoría sí, pero cuando le preguntamos, ¿soy capaz de pedir ayuda a un profesor cuando no entiendo qué hacer? No piden ayuda. Por tanto, la confianza para esta autorregulación escolar, las relaciones, el poder confiar en este adulto significativo, para pedir apoyo, que movilicen a este estudiante a transitar del aprendizaje previo o algún tema, aprendizaje anterior, al siguiente nivel de aprendizaje, no es capaz de preguntar. Tanto niño en la sala de clase no entiende lo que estamos diciendo y pasa desapercibido y se sigue avanzando en esa línea. En la empatía nos alegramos cuando a un compañero le resulta algo bien, pero esto es sustantivamente más bajo cuando, si me pongo triste en menor medida cuando un compañero no tiene con qué jugar. Declaro que me importa el compañero, pero en la medida de llevar las acciones a este tema, no me importa tanto. O apertura a la diversidad, me agrada que a un curso llegue estudiante de otro país, sí, pero pero en este caso su curso llegar a un estudiante que tiene una discapacidad, claramente es de menor percepción. Por tanto, tiene que ver con cómo transformamos de nuevo. No solo evaluamos, no solo tenemos información. Aquí el gran desafío es mejorar oportunidades de aprendizaje. Voy a pasar muy rápido en esta información. Tengo la impresión que ustedes ya la vieron. Tiene que ver con que en Chile tenemos un grupo de muchos estudiantes que no están aprendiendo lo que leo, que se llama, lo que entienden, que se llama una mala etiqueta, pero desempeño insuficiente. El nombre a mí al menos no me gusta. Son niños que no están aprendiendo ni conocimiento ni habilidades, pero ahí hay un grupo relevante. Segundo, hay grandes desafíos, no solo en matemática, en lectura, hay aumento de brecha y la valoración de la asistencia y las altas expectativas está relacionado con mejores resultados. Insisto, voy a ir muy rápido, insisto, estos son números que ustedes vieron, pero para poder entender. Lectura. Entre cuarto básico, entre el 2012 y el 2022, que esto fue post pandemia, no hay variaciones respecto a pérdida de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Los esfuerzos de los maestros y de las familias sí tienen resultados. Por tanto, aquí hay un tremendo esfuerzo y un agradecimiento a los maestros y a las familias. Pero segundo, ¿qué quiere decir? Hay un tercio que sigue estando un año atrás, o sea, en cuarto básico sigue estando en tercer grado, hay casi un tercio que está 6 meses atrás y solo un poco más de un tercio, el 40%, está en lo esperado. Por tanto, se reafirma lo que yo les dije, esta diversidad, más allá de la complicación de resultados que tenemos en la sala de clase. Segundo, aquí hay 5 grupos, la línea de más arriba, que se me desconfiguró un poco, pero la de más arriba es el grupo socioeconómico alto, y la línea de más abajo es el grupo socioeconómico bajo. ¿Qué quiere decir esto? Sí, cuando uno entra en el análisis por el grupo socioeconómico, el grupo socioeconómico alto no pierde nada. El grupo socioeconómico bajo sí pierde finalmente su variación. Por tanto, los esfuerzos de los padres en términos de efectividad no son homogéneos. Le fue mejor en este caso el esfuerzo que hizo el grupo socioeconómico alto con sus oportunidades y el socioeconómico bajo requiere de más apoyo a pesar de los esfuerzos de la familia, de los centros educativos y además aquí hay un tema de cierre también y de oportunidades de aprendizaje
mayor en esa línea. Cuando uno ve lectura segundo medio, ya los esfuerzos en promedio que hacían las familias no son fecundos. ¿Qué quiere decir esto? La escuela, el centro escolar, sí marca la diferencia. Y lo crítico aquí es que uno de cada dos, 53%, está al nivel insuficiente. ¿Qué quiere decir esto? Uno de cada dos está un año más atrás. Insisto, si el profesor sigue o la profesora sigue avanzando con estudiantes 6 meses atrás y uno o más años atrás, ustedes entenderán, es como un niño que quiere empezar a entender chino mandarín y el profesor empieza a hablar chino mandarín, pero no es que no quiera, sino que no puede. Por eso nosotros insistimos de la importancia de no solo hacer más, sino saber dónde están los estudiantes, para que los sistemas escolares sean efectivos en lo que ellos realizan. Cuando miramos por grupo socioeconómico, ahora segundo medio en lectura, de nuevo, los que pierden más son el grupo socioeconómico más bajo. El grupo socioeconómico alto es capaz de compensar las mayores dificultades. Por tanto, si uno ve una mirada de política pública y un poco lo que ha planteado UNESCO, UNICEF, Naciones Unidas, la importancia de invertir más y mejor, principalmente en los grupos que lo requieren, los grupos socioeconómicos. Esto tiene que ver con la educación pública, con la educación hoy día en Chile particular subvencionada, que trabaja en todos estos segmentos. Por tanto, tiene que ver, no da lo mismo. El grupo socioeconómico, en buena hora, el grupo socioeconómico alto no pierde. ¿Pero qué quiere decir esto? Se requiere de políticas educativas activas, de un pacto para invertir más y mejor, para contrarrestar todas estas dificultades y problemas. Vamos a cuarto básico. La lectura es capaz de compensarla la familia y los apoyos del colegio a distancia. La matemática es una habilidad que se desarrolla mayoritariamente en el centro escolar. ¿Qué quiere decir esto? Se nota el impacto en todos, finalmente, en lo que tiene que ver con matemáticas. Y si uno mira los estándares de aprendizaje, miren, más de 4 de cada 10 o más en esta línea está más de un año atrás en términos del aprendizaje. Y cuando uno revisa por grupo socioeconómico, el grupo socioeconómico alto también no es capaz de compensar esta baja. Por tanto, aquí también tiene que ver con una conversación de pacto social, de conversación de sistemas escolares. Hay cosas que se aprenden en la escuela, que el maestro, que la maestra, que el centro escolar es capaz de dotar de ciertas habilidades. Aquí obviamente tengo información de las habilidades fundamentales, pero en otras también, a propósito de los temas de convivencia. La escuela no da lo mismo, incluso en los sectores que tienen más posibilidades. Por tanto, insisto, pacto social, cómo movilizamos, cómo se invierte más y mejor, cómo fortalecemos y ayudamos a los maestros en esta línea. Cuarto básico. Y si uno revisa segundo medio, claramente es uno también de los niveles más complejo y con mayor baja. Perdón. Mirando el análisis por grupo socioeconómico, aquí está que todos los grupos bajan, a excepción del grupo socioeconómico más bajo, pero está tan bajo que no es un aliciente finalmente. Cuando uno revisa en nuestra evidencia un promedio de 220, 225, quiero decirles que en ese colegio hay más de 90% de niños insuficientes. O sea, esa es la mala noticia. ¿Qué quiere decir esto? Que 9 de cada 10 niños están más allá de un año atrás finalmente en los aprendizajes. Por eso la importancia de trabajar la lectura habilitante, pero la matemática, porque al alero de la evidencia que tenemos, es una complicación transversal, más aún en los sectores más bajos de nuestra sociedad. Insisto, voy a pasar rápido en estos temas, se ven agudizados por la pandemia, por lo demandado, por lo tensionado en esa dirección. Hay una crisis, aquí hay evidencia internacional, se está dimensionando el impacto,
Pero aquí no quiero solo restringirlo a aprendizaje, mira, no perdimos tanto, sino que en las oportunidades de socialización, en las oportunidades de bienestar, en el contacto con otro, en aprender a resolver problemas. Un niño de 6 años, y lo digo por experiencia, llegó 2 años después al colegio y claro, pudo a lo mejor sortear con sus padres el aprender a leer, pero la forma en resolver, en jugar, en ponerse de acuerdo con un niño, claramente es una dificultad porque estuvo solo, porque estuvo con su hermano, y eso es parte del proceso de socialización, de bienestar que claramente no tenemos. Y por otro lado, un mundo cambiante con todo lo que esto significa, y ustedes a lo mejor conocen en medida las redes sociales, la globalización, la inteligencia artificial, que son oportunidades, pero también generan inequidades, son tremendos desafíos, son desafíos que nos brindan de posibilidades, pero también de complicaciones o más bien cómo mediar para poder finalmente generar mejores oportunidades. Creo que esto no es solo un tema del sistema escolar, también es parte del sistema universitario. Cómo finalmente uno dice, si le pido un cuento a un niño, el niño de 10 años, lo pone en ChatGPT en definitiva y dice un cuento que tenga este inicio, este desenlace y este final, y lo puede hacer. ¿Cuáles van a ser las habilidades para que nosotros finalmente le enseñemos en que eso puede ser una herramienta que la utilice, pero posterior a cierto tipo de habilidades que queremos que desarrollen estos niños? Y por último, traigo a colación a propósito de la evidencia un informe que tiene que ver de UNESCO de hace 2 semanas que señala el informe GEM, que es un informe a propósito de cómo convocar a los ministerios de educación a ciertas políticas, y lo que trata de decir, perdón, hay que leerlo, aquí hay informe, ahí está el link a propósito de lo que me decía Alejandro también de bibliografía, va a poder mirar. UNESCO lo único que está diciendo, todo el tema informático es una tremenda posibilidad, pero no están probados los beneficios, no hay evidencia concreta de mayores posibilidades de bienestar y aprendizaje, hay interferencia en niños menores, hay mayor evidencia de apoyo a niños mayores, por tanto, la tecnología tiene un impacto perjudicial si se usa en el aula de manera inadecuada y de manera excesiva. Aquí hay evidencia de que niños pueden perder 20 minutos en volver a concentrarse si se distraen con sus teléfonos. Decimos esto, insisto, no para demonizar, pero que aquí hay que poner con mayúscula, decir precaución, cuidado, dónde, cuándo, cómo utilizar la tecnología, porque nos estamos llenando de computadores o de tablets o de teléfonos y no hay evidencia de mejora en bienestar y aprendizaje en los niños y niñas. Y segundo, más aún en los niños más pequeños, hablo aquí en primaria o en lo que tiene que ver con básica en el caso chileno, es más complejo aún en esta línea. Hay países, 1 de cada 4, que prohíbe el uso de teléfono finalmente en su establecimiento y posteriormente en los medios cuando son más altos. Y por último, hay uso de datos de niños que finalmente, sin regulación finalmente, es lo que esto significa. Traigo esto a colación para decir, la tecnología es buena, abre oportunidades, pero requiere ser mediada. Los niños no son nativos digitales, la tecnología se construye finalmente para eso, y más bien hay que dotarlos de conocimiento y habilidades para discriminar información, uso finalmente de esta, y poder finalmente que sea un motor de desarrollo y no, insisto, una complicación en el proceso de aprendizaje. Traigo esto a colación porque la invitación que nosotros queremos es no quedarnos en el problema. Yo sé que es difícil porque todos vemos dificultades, problemas en la prensa, en nuestros colegios, en este tema, y la invitación es, bueno, ¿cómo somos parte de la solución finalmente en este tema? ¿Cómo aportamos a estas tremendas complicaciones, entendiendo de que estamos mucho mejor que hace 20 años, pero que hace 10 ya no somos capaces de movilizar mejoras sustantivas? Y la conversación es no perder de vista cómo promovemos mejores oportunidades de aprendizaje. Los sistemas escolares tienen que invertir mejores recursos, tener normas y leyes para mayor equidad y no discriminaciones, invertir finalmente un marco institucional, pero todo eso tiene que transformarse en oportunidades de aprendizaje. Es obviamente es necesario e imprescindible, pero todo eso tiene que tributar a cómo transformar en oportunidades de aprendizaje. Digo esto porque el trabajo que hace un maestro
la forma en cómo se organiza, el equipo directivo que tiene, el sostenedor que tiene, marca la diferencia. Aunque se equivoque, aunque en definitiva no tenga todas las capacidades, perdón, pero en definitiva lo que hace marca la diferencia en el bienestar y aprendizaje de nuestros estudiantes. Hace 25 años yo creo que la gran mayoría, o los que al menos tenemos lentes o algunas canas, pueden conocer el informe de LORS, pero esto es, la gran mayoría de la gente que trabaja en educación no conoce este informe, y otros informes de UNESCO han sido publicados para ampliar la mirada de calidad, promover conversaciones, generar acuerdos en la sociedad, ojalá mover al mundo político, también a la sociedad civil, al mundo empresarial, en acuerdos que puedan finalmente hacer de la educación un motor de transformación y movilidad social. Luego de 25 años, se acaba de publicar el año pasado el Reimaginar Juntos Nuestros Futuros, un nuevo contrato social para la educación, al alero de lo que yo les decía. Se requiere un acuerdo, se requiere finalmente mayor inversión, mejor gasto, sumar a todos, no sobra nadie, se requiere a la universidad, a los profesionales, a los padres, a las instituciones. ¿Cómo esto lo hacemos, lo pensamos de una manera distinta para finalmente convertir en el propósito que conversábamos anteriormente, en cumplir sus sueños y transformar en oportunidades de aprendizaje para nuestras niñas y niños? Aquí, Marigen, Carmen, Alejandro, y para todos los que van a ver finalmente después este aporte, esta ponencia, están dos documentos, uno largo que aquí tengo de más de 190 páginas que ustedes pueden ingresar, que tienen acceso gratuito, y un resumen alrededor de 25 páginas, cualquier vía, pero para poder aportar, y es una invitación, insisto, una invitación a ¿por qué aprendemos? Una invitación a discutir o a socializar, a conversar, cómo desarrollamos capacidades que permitan transformar en una sociedad más justa y más sostenible. Cuando nosotros le preguntamos esto a los niños son mucho más sensibles con el desarrollo más justo y sostenible y con el cuidado del medio ambiente y del planeta que los adultos. Segundo, ¿qué deberíamos aprender? ¿Cómo enfocarnos en aprendizaje interdisciplinario, en experiencia, en conocimientos que son importantes y habilitantes, pero también en que esos sean mediadores de habilidades, de un aprendizaje más ecológico, intercultural, interdisciplinario? ¿Cómo deberíamos enseñar y aprender en pedagogía mucho más activa, de cooperación, no para la competencia? Finalmente, aquí, si uno le hace la pregunta, ¿quieres que tu hijo aprenda? Por supuesto. ¿Quieres que tu hijo gane o que le logre entrar a la universidad? Yo creo que nadie diría que no. Pero, ¿quieres que tu hijo pierda? Yo creo que si uno tiene que hacerse la contrapregunta, yo creo que nadie quiere que su hijo pierda. Y por tanto, en educación nadie puede perder, más allá que, como ella insisto, el tema de, entre comillas, ganar, que es desarrollar sus talentos. Ojalá todos puedan acceder finalmente a este tema, pero más que pensar en competir, la conversación es cómo colaboramos finalmente para avanzar en esta línea. Un estudiante que aprende y que es capaz de posteriormente enseñarle al que se queda atrás, le ayuda a ese estudiante que se queda atrás, pero también él aprende más al internalizar su proceso de aprendizaje. Y por último, cómo organizar también espacios de colaboración, los espacios de aprendizaje para transformar en espacios protegidos y fundamentales para nuestros niños. La invitación en esto, por tanto, ¿cuál es la agenda de recuperación y transformación? Tiene muchas cosas. Tiene que la urgencia de qué hacemos aquí y ahora de que hay muchos niños 2 años, 1 año, no aprendiendo habilidades fundamentales, pero también cómo mejoramos la velocidad, pero también cómo hacemos las cosas distintas. Por tanto, la invitación es cómo hacemos de esto un nuevo contrato social, una transformación educativa, para forjar este contrato que permita principios fundamentales, organizarnos de mejor manera y una acción que sume de manera mucho más integral lo que hacemos. Claramente ustedes me dirán, esto es fácil decirlo en el contexto actual, es difícil finalmente hacerlo, como todo en la vida, pero la invitación es a los distintos actores educativos, los actores políticos, sociales, las comunidades escolares, las universidades, ustedes los profesionales, a cómo aportar un granito de arena finalmente en esa conversación y en la acción.
Desde el laboratorio, yo trabajo en el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, una instancia que trabajamos con la participación activa con los países, y es un laboratorio que entrega información, pero promovemos, y lo que hemos visto es cuando las comunidades escolares se centran en estudiantes, avancen a su ritmo y forma de aprender, hay avances más sustantivos. Cuando se colabora para tener un diagnóstico, ese diagnóstico, aunque tenga complicaciones, pero para definir una estrategia, una metodología y una acción, hay avances más sustantivos. Cuando la conversación no es de estudiantes callados, sino hacer estudiantes más protagonistas, partícipes, escucharlos. Yo no estoy diciendo que hagan lo que quieran, pero que sean más protagonistas de su proceso de aprendizaje. Hay normas que tienen que seguir, se transforman en ciudadanos más globales. Cuando hay un apoyo hacia el equipo de docentes, se construyen espacios de mejora. Por tanto, ¿cómo hacer para que todos aprendan y nadie se quede atrás en la conversación que quisiéramos aportar? Y en los últimos minutos quiero aportar algunas ideas o instrumentos a este propósito mayor de, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y cómo lo hacemos finalmente? La evidencia, y aquí hay metaanálisis de Vivian Robinson que señala que los centros escolares, al igual que las autoridades, en este caso del colegio, del distrito, del sostenedor y del ministerio, más allá que tengan tres objetivos: mantención de que esto funcione, manejo de crisis, y en este caso contingencia, y por último, la búsqueda de estos objetivos prioritarios que le estoy señalando, las autoridades dirán, muchas veces el tiempo para mejorar es muy poco porque el 99% nos lo consume la operación y el manejo de crisis. Y esto es evidencia para las autoridades ministeriales, insisto, de un sostenedor, de un equipo directivo o también de una coordinación de lenguaje o coordinación de, en este caso, de educación física. ¿Cómo somos capaces de hacer funcionar el colegio? ¿Cómo las complicaciones de las crisis y de las sorpresas que tenemos obviamente nos consumen, pero mantenemos, forjamos, cuidamos tiempo para aprender la mejora, hacer? Aquí no tiene que ver con que nos va a resultar a la primera, pero tener tiempo, planes y acciones para poder mejorar finalmente en esa línea. Aquí hay evidencia, no voy a tener, de la última entrega de resultados de la agencia de calidad que fomenta finalmente lo que yo le acabo de señalar. Segundo, esta es una foto mía cuando yo era pequeño, no es mía. Lo que trata uno de decir es, no todo sirve para todo. La información que necesitan los tomadores de decisión a nivel nacional es una, a nivel distrital o regional es otra, a nivel del sostenedor y del colegio incluso es otra. Y la información que necesita el docente para hacer mejorar con nombre y apellido a Alejandro, a Carmen, a María o a Josefina es distinta. Por tanto, no pretendamos que todo sirva para lo mismo. Entiendo la importancia de una evaluación como el CIMSE, pero ¿cómo generamos instrumentos, insisto, para que los principales vean dónde están nuestros niños, si están al día, si están 3 meses, si están 6 meses, si están 12 meses atrás, puedan mejorar? Y esto no tiene que ver con tener notas, porque también existe, en este caso, también la manía de los colegios de inventar más notas, sino que tener información para poder mejorar. Esto pasa en todos los niveles, incluso las universidades. Insisto, cumple un rol la calificación y la nota, pero cómo generar mecanismos para que el estudiante y el maestro sepan dónde están y cómo lo ayudo a aprender más, que se supone debería ser el objetivo de todos los sistemas educativos, desde el inicial hasta el secundario, hasta el universitario. Tercero, los instrumentos son uso y apoyo de los principales. Si un instrumento no lo entienden, no sirve, no se usa, por más que haya sido un instrumento genial, no sirve. Y esto se da en un directorio de una universidad, en el equipo directivo del colegio, en la coordinación del equipo de profesores, o si yo soy el profesor de aula. Si me hacen llenar información y no me hace sentido,
no lo utilizo para lo principal, que es apoyar a cada niño y a cada niña finalmente en su proceso de bienestar y aprendizaje. Cuarto, quiero volver a este tema de los niveles de aprendizaje. La evidencia señala que existe, la zona de aprendizaje está, y esto no es para decírselo a los niños obviamente, entre la zona de confort y la zona de pánico. Si yo hoy día a niños que saben las operaciones básicas empiezo a trabajar solo la operación de suma y resta o de multiplicación, ese niño se va a aburrir. Ese niño finalmente va a distraer porque ya sabe, él ya esa es zona de confort, me va a decir a la décima pregunta, va a decir, bueno, para qué seguimos con esto? Por tanto, él no va a seguir aprendiendo y va a hacer a lo mejor desorden si yo no adecuo estrategias que lo desafíen. Por otro lado, si yo le doy a un niño un problema de matemáticas, de un problema, y no sabe resolver, no sabe aplicar operaciones básicas, ese niño está en una zona de pánico, porque no es que no quiera, sino es que no puede, no tiene el andamiaje para poder hacerlo. Lo mismo, insisto, en el proceso lector. Un niño que está decodificando, recién está aprendiendo a leer, no le puedo pasar un problema de inferir, o sea, sacar una conclusión, porque no es capaz, insisto. Esto tiene que ver con y evidencia de investigaciones. No es que todos los niños no aprendan al mismo ritmo. Segundo, requieren de apoyos distintos. Y tercero, para poder llegar a la escala mayor de conocimiento y habilidades, tengo que resolver las habilidades más fundamentales. 5. La importancia de saber dónde están los niños. Aquí tenemos evidencia, cuando un niño sabe hacia dónde voy, eso se llama objetivo de aprendizaje. Eso lo ven desde el niño de prekinder hasta un magíster de ustedes. Es saber con sus palabras qué necesito aprender. ¿Dónde estoy ahora? Es aprendizaje previo. Yo ya sé correr, caminar, profesora. Ahora quiero que tú corras con obstáculos, niños de primero básico. Pero sabe dónde está. ¿Y cómo sigo avanzando? Es el andamiaje de ese maestro de educación física, decir, mira, tienes que esquivar, mueve tu cuerpo, trata de mover tu cintura. O sea, ¿cómo va generando este desarrollo motriz, intelectual, social, afectivo en los distintos niveles? Por eso la importancia no solo de pasar el currículum, que no digo que no sea importante, ese currículum tiene sentido en la medida que sabemos dónde están nuestros niños. Y por último, penúltimo, la importancia de la retroalimentación en lo que tiene que ver con averiguar el estado inicial donde está el niño, y esto lo hacen los buenos profesores universitarios, no todos, o los buenos maestros, es para ir en busca del aprendizaje, el objetivo de aprendizaje, yo tengo que saber dónde estoy para poder retroalimentar y poder ayudar en esas metas de aprendizaje. Y por último, algo no menor pero importante, para mejorar, esto es muy profesionalizante, requiere de metodologías para poder decir dónde estoy, qué quiero lograr, cómo ayudamos a los maestros finalmente a avanzar en este propósito en la sala de clase, cuáles son las estrategias más efectivas para enseñar matemáticas, cuáles son las estrategias más efectivas para enseñar lectura. O sea, esto requiere de una conversación y una acción profesionalizante en cómo instalamos metodologías de mejoramiento que no es de un día para otro, sino que tiene que ver con el estadio de desarrollo que quisiéramos en todos los colegios o centros educativos avanzar. Por tanto, yo quisiera cerrar para ir aportando en que lo que sale en los medios de comunicación y a veces los números no logra finalmente dimensionar la complejidad de lo que esto requiere. De que no se trata de un número, se trata aquí de generar un plan que tenga consistencia, apoyo, para finalmente movilizar la mejora, ojalá, que requiere de muchísimo. En Chile son 3.300.000 estudiantes, 3.300.000 familias, 250.000 profesores. O sea, ¿cómo hacemos finalmente para que esto ocurra en nuestro sistema escolar? Y esto requiere mucho más condiciones, un plan de capacidades para, insisto, avanzar en esta decisión. La pregunta de dónde aprenden más y mejor es central. Esto no tiene que ver con que de un día para otro vamos a ser capaces de que todos los sistemas escolares, en un mismo centro escolar, hay maestro que le resulta y a mí no me resulta. ¿Qué está haciendo el colega
que termina siendo efectivo con estudiantes parecidos, cómo aprendemos entre pares y cómo finalmente somos capaces de movilizarla mejor. Insisto, es fácil decirlo, es difícil finalmente hacerlo en el día a día. UNESCO plantea o planteamos de que los maestros son los principales, aquí no hay caminos cortos, esto es con los maestros. A uno le podrá gustar que me gustan los buenos, quiero que mejoren los del medio y no me gustan los que se quedan acá, atrás, pero bueno, ¿qué hacemos con ellos para poder sumar finalmente en esta conversación y en esta acción? Y por último, ¿cómo buscamos esta pedagogía de que sea mucho más de cooperación, de solidaridad, de transformación, de sumar, de más de competencia, insisto, de poder competir con nosotros mismos, insisto, siempre podrá ganar alguien en el deporte, pero instancias, generalmente tenemos instancias solo de competencia y muy pocas instancias de oportunidades de aprendizaje, de colaborar, de trabajar en equipo en esa línea. Por tanto, es muy fácil decirlo, espero que haya aportado en esta línea, pero las complejidades de implementar esto en los distintos niveles son muchísimas, si es el sistema, si es cada institución o el sistema, si son los instrumentos, si es el foco del aprendizaje, si es la rendición de cuentas, si es el desarrollo de la capacidad, si hay que ser prescriptivo o si hay que confiar, si es a nivel nacional, si es a nivel local, si es la gobernanza, si es la sinergia, si es la evaluación o es el apoyo, sino que hay que ser más punitivo, no, es que hay que apoyar más, si hay que generar una cultura más de cumplir, porque tienen que cumplir, o una cultura mucho más de cumplimiento. Quise aquí poner alguna, insisto, porque son muchas veces fuerzas que operan finalmente, pero la conversación es cómo los sistemas escolares encuentran un equilibrio. No quiero demonizar ninguna, pero un equilibrio que permita a los sistemas escolares poder avanzar y colaborar en esa línea. Claramente, lo más punitivo me aleja, con esto no quiero decir que no tenga que existir rendición de cuentas, pero instalar una cultura más del mejoramiento en esa dirección. Por tanto, si uno dice una síntesis, en la pandemia existieron cosas buenas, pero cómo ahora no se retrocede y se mantienen. Lo digo en términos de que ya los maestros dicen, ando corriendo detrás de las notas y no tengo espacio para retroalimentar y centrarme en la mejora que sí hice en la pandemia. O cómo paso este refuerzo más de responsabilidad a este ámbito más compartido, en cómo direccionamos acciones para acelerar los procesos de bienestar y aprendizaje, o cómo articulamos para poder generar y movilizar el aprendizaje en la escuela, en la institución y transferir estas buenas experiencias. A mí me gusta mucho Mafalda y creo que este chiste trata de resumir muchísimo lo que hace el sistema escolar, que hace muchísimo, y la profesora a lo mejor es mucho de lo que los sistemas escolares podrían preguntar, es decir, que hemos hecho A, B, que reformulamos A, B, de que invertimos más recursos A, B, de que hicimos todas estas acciones X, Y, Z, y le preguntamos ahora a los estudiantes, y el que no, y el que, si uno revisa esta pregunta, y el que haya levantado, el que no haya entendido que levante la mano, y Manolito nos va a decir, bueno, Manolito, ¿qué no ha entendido? Bueno, y Manolito nos va a decir, de marzo a la fecha, nada. Y no es porque no hacemos cosas. La gran mayoría de los maestros, la gran mayoría hacen cosas. El tema es que hacemos cosas sin mirar dónde están los estudiantes, o hacemos cosas en los sistemas escolares y políticas sin generar en transformar en cómo esto se transforma en apoyo a los maestros para generar oportunidades de aprendizaje. Por tanto, al menos la invitación que nosotros estamos tratando de decir y trabajar y colocando un granito de arena es, más que centrarnos en lo que los profesores hacen, es cómo, qué están aprendiendo finalmente los estudiantes en esa línea. Más que clases donde habla el profesor, que el profesor habla mucho y transpira muchísimo, eh, trabajar con los maestros para que hagan preguntas y hagan trabajar finalmente a los jóvenes, a los niños, a las niñas, y estudiantes más que hablar de una tarea, porque si ustedes le preguntan a los niños y van a la sala de clase y le van a hablar de lo que están haciendo, sino que hablen de lo que están aprendiendo. O sea, hago esto para este proceso cognitivo, para esta reflexión, para esta acción finalmente en el trabajo. Por tanto, es difícil, obviamente, el escenario que nos encontramos, hay muchos problemas políticos, de gestión, de recursos en los distintos países y obviamente en nuestro país, pero cómo trabajar para ser parte de la solución,
para finalmente aportar un granito de arena en esta acción en los distintos niveles. Y obviamente quiero traer también a la conversación de que hay centros escolares que son parte de la solución a pesar de estas complicaciones en esa línea y pueden ser un faro en esa lógica y en esa acción. Me demoré un par de minutos más, hasta ahí lo dejo, Carmen, Alejandro, Marigen. Espero que haya sido un aporte finalmente y bueno, y si quieren ver más información, al menos está en nuestra página web UNESCO YESE, que es YESE es la abreviatura del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, donde tratamos de aportar un granito de arena en esta conversación y ojalá en esta acción. Muy bien. Muchas gracias. Doctor, ¿considera usted que la permisividad del ChatGPT en las aulas es un retraso en el aprendizaje de la comprensión lectora? Es una difícil pregunta, pero voy a tratar de contestar respecto a lo que hemos visto de evidencia y el último informe GEM. La tecnología ayuda, por supuesto, la tecnología puede finalmente ayudar a corregir a un estudiante si ya realizó un texto, bienvenido, pero si no somos capaces de mediar finalmente los conocimientos y habilidades que queremos anteriores y somos capaces de definirlo, esto no va a ayudar. Traigo a colación un estudio que hizo Chile a propósito de habilidades informáticas del año 2018 y que habla de que los estudiantes usan finalmente la tecnología, pero cuando tú le pides discriminar información, ver finalmente noticias fake news, falsas o no o verdaderas, organizar la información y ser capaz finalmente de producir su opinión, son capacidades que no logran mayoritariamente hacer. Por tanto, insisto, hay que utilizar la tecnología en un contexto, en un plan de desarrollo de conocimiento y habilidades para que aporte. Ejemplo, de nuevo, si un niño hizo un muy buen cuento y ya desarrolló este tema y coloco el chat GPT, puedo entender después y ayudarlo a dar el paso al proceso cognitivo siguiente. Si un niño hizo un cuento en la etapa inicial y quiero pasarlo a una intermedia, el chat GPT lo puede ayudar finalmente a dar ese salto. Pero insisto, esto requiere mediación, la tecnología no solo porque sí, insisto, y la mediación de las maestras y los maestros resulta ser indispensable finalmente para que sea un aporte. Claro, claro. Relacionada con eso mismo, acaba de llegar otra pregunta. Opina un profesor, ¿en la inteligencia artificial hay que empoderar a los profesores? ¿Qué método se recomienda con diálogos o con tutores? ¿Cuál es tu opinión? O sea, Mira, yo creo que a los profesores hay que, ojalá cuando uno empodera a los profesores, son parte de la solución, aunque no sean los pioneros finalmente en el uso de la tecnología. Quiero hacer a propósito de mi privilegio también conocer muchos colegios. eh, Conocía alrededor de 10 colegios que trabajaban muy bien la escritura finalmente en términos en sexto grado. O sea, colegios bastante vulnerables, no estoy hablando de colegios pagados solamente, sino que muy vulnerables en esa línea. Y la maestra contaba dos ejemplos. Miren, nosotros trabajábamos cuentos y un estudiante me dijo, profesora, pudiésemos trabajar esta aplicación para construir cuentos compartidos. La profesora no fue la que llevó la tecnología, pero ella fue capaz de ser perceptiva a los intereses y destreza de los estudiantes y dijo, ¿me enseñas? El niño le enseña a utilizarle y después la maestra se empodera para ese desarrollo. O sea, miren lo que quiero decir, pero ella después lo usa finalmente y los niños lo reconocen como el potenciador no solo de la construcción de cuentos, sino cuentos compartidos, alguien decía al inicio, después en el desenlace, y así lo iban desarrollando. Y segundo, otra profesora en Chiloé planteaba que otra aplicación que los niños le enseñaron en cómo finalmente por teléfono podían corregirse finalmente los cuentos entre un estudiante y otro. De nuevo, creo que los docentes no tienen que ser los pioneros y ser los mejores, pero sí tienen que
tratar de generar este empoderamiento para ser los mediadores finalmente en lo que tiene que ver con la tecnología y me parece que también con la inteligencia artificial. Y por último, un paréntesis, Uruguay creo que en esto es un muy buen caso. Su apuesta no es por la tecnología, su apuesta es cómo transformar oportunidades de aprendizaje a través de la tecnología, donde definen que los principales para lograr eso no es la tecnología, son los maestros. Por tanto, de nuevo, no es solo decir, oye, la inteligencia artificial es la prioridad, no, utilizamos en este caso los medios para que ojalá los principales lo utilicen de buena manera. Espero ahí, Martín, haber aportado en la pregunta que tú señalas. Perfecto. Bueno, estamos culminando ya. Hay muchos comentarios de la calidad de la exposición, Sí, de acá, muchas profesoras, profesores, incluso del extranjero, de Venezuela. sí, este caso lo quería leer, esa pregunta, porque dice, buenas tardes desde Caracas, Venezuela, saludos. Muy interesante y preocupante sus datos sobre avances de lectura en los niños. ¿Qué y cómo hacer para salvar las diferencias de un año de atraso? Wow. Es una difícil pregunta, pero sí, pero al menos mirando la evidencia y lo que los países han hecho, insisto, esto no es lo que hace Finlandia, sino buenas experiencias de los países de Latinoamérica, Chile y otros, insisto mucho, es más que ir en busca del currículum de cuarto básico o del curso que sea, yo parto por dónde están los niños. Los niños están en primero básico, en segundo básico. ¿Vamos a llorar porque eso? No, no vamos a llorar por eso, pero nos vamos a saber que hay muchos en primero, en segundo y en tercero. Y segundo, mirar estrategias efectivas de enseñanza de la lectura. Y tercero, que los centros escolares hacen un plan para apoyar a ese profesor para que pueda trabajar con estos distintos grupos. Y puede que existan en ese colegio dos cursos, el curso de Carmen y el curso mío. Y después de 3 meses, Carmen avanza más con sus estudiantes que lo que hice yo. Bueno, y ahí revisar qué estrategia hizo Carmen que fue más efectiva para tratar de ajustar el proceso de enseñanza para lograr más aprendizaje. Y por otro lado, por último, comprometer a la familia cuando existe y cuando se puede, en un proceso de que esto sea una alianza finalmente familia-escuela para poder hacerlo. Esos son como evidencia muy simple a lo mejor de lo que estoy diciendo en términos de que la lectura es un plan que se centra en el niño, que más que reclamar por lo que no han aprendido, nos centramos en cuál va a ser el plan para dotarlo de posibilidades y metodologías efectivas, mirando la evidencia, y si a un maestro no le resulta, la conversación no sea encontrar culpables, sino cómo encontramos ayuda para hacerlo mejor, porque esa tiene que ser la pregunta, yo creo, en términos de las conversaciones más fecundas y fructíferas al interior de los centros escolares. Y por último, la importancia de monitorear estos avances, no para encontrar culpables, pero sí para saber cuánto va avanzando cada niño, debería ser cada semana, pero no es para agobiar, cada mes, cada 3 meses, insisto, para readecuar la estrategia de enseñanza e impactar en los aprendizajes. Estimado Carlos, antes de darle la palabra a nuestra presidenta de la Junta Directiva, Marigen Horton, quisiera solamente con Carmen y los profesores que nos han acompañado agradecerte toda la información que nos dejas, porque es material que vamos a usar en las clases para la búsqueda de las soluciones que tiene que tener nuestro sistema. Nosotros trataremos de hacer el aporte desde la formación de nuestro magíster y de proyectos nuevos. Nosotros estamos viendo una agenda de proyectos de investigación que estoy seguro que muchos de estos temas que tú nos has dejado, preguntas que nos has dejado acá, van a ser objeto de estudios concretos que vamos a poder hacer en algunas escuelas para poder seguir transmitiendo la necesidad de buscar las soluciones a qué es lo que nos dejó la pandemia en las escuelas. Y eso te agradezco mucho, sinceramente, tu capacidad pedagógica, en la cual nos has transmitido tanto en tan poco tiempo, y muchas gracias. Presidenta, la dejo usted con la palabra.
Muchas gracias, director. Muchas gracias, Carmen, por organizar esta actividad tan importante y desde luego un tremendo agradecimiento a Carlos Enríquez, nuestro experto de la UNESCO, a quien tengo el orgullo y el privilegio de conocer desde hace ya tantos años. Él se mantiene muy joven y yo ya tiño canas. Pero quiero de verdad agradecer el aporte de Carlos. Yo me alegré muchísimo cuando tuve ya el conocimiento de que íbamos a contar con esta conferencia de parte de Carlos Enríquez, porque claramente lo que él nos ha transmitido, desde luego, no solamente es fecundo, sino que nos provoca una tremenda ambición en términos de continuar con esta tarea con la universidad, como bien decía el director de investigación y posgrado, que es el doctor Ormeño. Tenemos no solamente un deber, sino que también un interés profundo de que nuestro sello en relación a lo que son los temas educativos se exprese en una mejor oferta cada día de lo que son nuestros programas de posgrado, magíster, pero también en investigación, ¿no? Y claramente lo que tú nos has planteado, Carlos, da cuenta de una visión que te conozco desde los años 2003 más o menos, cuando tuve la ocasión de contar con tu tremendo apoyo, enseñándome a mí como subsecretaria y después muy brevemente como ministra en estos temas. Y luego, sin duda, cuando pude verte no solo en la política pública, sino que ya a nivel macro, sino que también en la política educativa local, en un municipio importante donde se hizo grandes logros, me acuerdo, y también tuve la ocasión de conocer muy cercanamente tu tarea y desde luego hoy día que ya nos das una mirada mucho más macro, pero que al final volvemos a las mismas conversaciones profundas que teníamos en esos tiempos, ¿no? La persona. ¿Cuál es el eje central? El docente es allí. Desde luego la política pública es importante, pero cuando tú nuevamente nos evidencias que el 99% del tiempo se va en algo que es natural, es necesario, la operación, el manejo de crisis, en fin, pero que lo importante tiene que ver con el objetivo prioritario de la mejora, del foco en la mejora, y de que es en la escuela, el docente, los docentes como equipo, ¿no? Que deben hacerse cargo de los objetivos de aprendizaje de manera enfocada en el estatus y el nivel alcanzado por cada niño y niña para poder... Ahí me surge una pregunta, además de agradecer lo tuyo. Inmediatamente uno dice, bueno, tú nos hablas de la evidencia, de monitorear los avances. Bueno, aquí, ¿cómo crees tú es importante profundizar aún más en las capacidades de nuestros docentes que entregan su alma día a día, pero entregándoles herramientas para lo que es el diseño, gestión y análisis de data a nivel del núcleo educativo, ¿no? Para poder justamente provocar mayores aprendizajes de acuerdo a las capacidades y a las características de cada uno de los universos de los cuales están a cargo. Porque tú bien dices, la información para mejorar decisiones. Desde luego a nivel macro se hace. Lo hiciste durante muchos años de manera extraordinaria también en la agencia de calidad donde me tocó acompañarte también. Sin embargo, también como eso baja, ¿no es cierto?, al nivel de la escuela. Eso tal vez nos permite avanzar en esto que tú planteas del nuevo pacto, del cambio de mirada, en fin, y ahí es donde nuestra opción como Universidad Miguel de Cervantes, en donde la gran mayoría de nuestros estudiantes son trabajadores, son personas, no sé, promedio 37 años, en fin, ahí contamos nosotros con una base en términos de una calidad y una capacidad humana en nuestros estudiantes para poder hacer esfuerzos nuevos, distintos, mirar diferente y claramente saber si a ti te parece que, por ejemplo, eso es uno de los caminos, lo que te planteo, junto a muchas otras medidas, pero que nos permitan seguirnos perfilando como una universidad con un foco muy específico, orientado al bien común, una universidad realmente sin fines de lucro, y en la búsqueda de mejorar nuestra humanidad a través de la educación, que es nuestra pasión compartida. Finalmente, luego de esta breve idea que te planteo, es insistir en nuestra gratitud, en el afán y el interés de seguir unidos, como lo hemos estado siempre, pero ahora con un mayor foco también en esta tarea.
te vamos a molestar, agradecer esta bibliografía que nos entregas, ahí haces preguntas que son fundamentales, y desde luego agradecer a cada una de las personas que hoy día participan, y aquellos que puedan también tener conocimiento de esta conferencia tuya a través de la difusión que haremos posteriormente de este material y de otros. Así es que un abrazo grande, querido amigo, y nos seguimos viendo. Muchas gracias. Un abrazo y no, gracias a ti, Marigen. No, Mm. ha sido para mí fue un privilegio trabajar contigo. Y bueno, y gracias también por esta invitación y por lo que están haciendo ustedes. Yo solo a lo mejor a propósito de tu pregunta, creo que no es fácil, creo que menospreciamos el tema de mejorar en todas las instancias, pero y que hay, de nuevo hay evidencia, solo un símil, en salud, el gran problema que existió en salud hace un par de años no era que los médicos no sabían operar, sino que había mayor muerte intrahospitalaria. Y por más que habían decretos, manuales, evidencia, no pasaba, sino que lo que hay la evidencia de mejoramiento es que hay que un cúmulo de palancas que tienen que ocurrir para un cambio cultural de mejora finalmente en el sistema de salud y en este caso un análogo en el sistema educativo. No basta con declararlo, sino que tiene que ver con leyes, financiamiento, acuerdos, líderes, y una forma de hacer las cosas distintas. Y si uno va más a lo específico, para mejorar requiere uno de datos. Si yo no sé que el niño no está leyendo o qué está fallando del proceso lector, primero, el profesor va a seguir avanzando, porque el directivo le va a pedir seguir avanzando, pero el problema no es seguir avanzando, y esa es yo creo que la gran dificultad, que es como, siga avanzando, pero si todos se están quedando atrás, ¿de qué sirve seguir avanzando? Y por eso yo creo que es importante de tener información y, como dices tú, formación para mirar evidencia, desde lo más simple. Aquí no se trata de ser experto en evaluación, sino que de mirar los aprendizajes, cómo miran los aprendizajes y el bienestar. Un ejemplo europeo, la mejora del bienestar de niños disruptivos es con un palito de que salgan menos de la sala de clase. Esa es la forma de monitoreo, no es más. Pero en definitiva, ¿cuál va a ser? Segundo, hay un tema disciplinar. Si yo no sé matemática y tú eres mi directora, yo nunca te voy a decir si tú me echas. Y la conversación tiene que ver con un líder que sea capaz de generar confianzas, porque si no me puede echar, tiene que ver con que es imprescindible que yo aprenda, en este caso, geometría. Por tanto, hay un tema de confianza, de líderes, parte de la solución, finalmente, para hacerse cargo del tema disciplinar que ocurre en muchos ámbitos y que a lo mejor yo puedo ser un buen profesor de matemática, pero no sé geometría, o un buen profesor de lectura, pero no sé literatura, no sé. Eso es lo que quiero decir. Segundo, hay un tema disciplinar. Y tercero, hay un tema de pedagogías más efectivas. Hay un boom de ir en busca de lo nuevo. Yo entiendo de que hay un tema, pero de qué es lo mejor, no para los grandes, sino para los niños y para su aprendizaje, yo creo que debería ser una pregunta. Con esto no quiero decir que a lo mejor la pregunta tiene la misma respuesta, pero tiene una sutileza distinta cuando yo digo cuál es la metodología, la pedagogía que haga finalmente una didáctica que logre mejor aprendizaje con ellos, más que lo que yo quiero o mi centro escolar quiere en esa línea. Yo solo ahí aporto, insisto, es mucho más grande, pero 3 líneas que creo que ojalá los centros escolares y los líderes ayuden en términos de datos, de mirar datos, disciplinar y el tema pedagógico, didáctico en esa línea. Súper. Muchas Gracias. gracias, Carlos. Nos has dejado mucho más motivados de lo que estábamos. Eso es bueno, entonces. ¿Ah? Un abrazo grande a todos y gracias por la Un abrazo, invitación. Muchas gracias. gracias, excelente Gracias. presentación. Gracias, Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias a todos. Gracias. Chao.